Muy bien, estos ejercicios van a necesitar para solucionarse resolver ecuaciones de segundo grado. Aquí este es muy fácil porque dice, ¿cuál es el número que multiplicado por su siguiente da 182? Entonces yo estoy buscando un número, llámale x, que al multiplicarlo por el siguiente me tiene que dar 182. Aquí la dificultad es, ¿cómo se escribe el siguiente de un número en lenguaje matemático? Pues siempre es un número. ¿Tú cómo calculas el siguiente de 25? Pues dices, el siguiente de 25 es 26. ¿Qué es la operación matemática que haces? Le sumas 1. Entonces, ¿quién va a ser el siguiente de 25? Pues 25 más 1, que es 26. ¿Quién va a ser el siguiente de 72? Pues 72 más 1, que es 73. ¿Quién va a ser el siguiente de x? Pues x más 1. Entonces, aquí me dice el problema. ¿Cuál es el número? Llámale x, que al multiplicarlo por su siguiente, es decir, que al multiplicarlo por su siguiente, que es x más 1, me da 182. Y esto, cuando quita el paréntesis, es x por x, x al cuadrado, x por 1, recordad que para quitar un paréntesis es lo de fuera por cada cosa de lo de dentro, y me da 182. Y esto es una ecuación, pero no es una ecuación de primer grado, es una ecuación de segundo grado. Recordad que las ecuaciones de segundo grado necesitan un igual a 0 para hacerse. Entonces lo que voy a hacer es pasar el 182 a este lado, lo ordeno de manera que me quede x al cuadrado, x número suelto, y ahora aplicaré la fórmula de la ecuación de segundo grado. X es igual a menos b, que en este caso es 1, más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, que es 1 al cuadrado, menos 4 por a, que es 1, por menos 182. Todo ello partido 2 por a, que en este caso es 1. Y ahora voy a ir haciendo las operaciones. Recordad que las operaciones se hacían primero la potencia y luego esta multiplicación en el mismo paso. Entonces esto es menos 1 más menos la raíz cuadrada de 1 y ahora menos 4 por 1 por menos 182 es menos por menos más. Y 4 por 182 son 8, 32 me llevo 3, 728 partido 2. Y esto es igual a menos 1 más menos la raíz de 729, que creo que es 27. Y aquí tengo dos soluciones, una con el más, que es menos 1 más 27, que es 26 entre 2, 13, y la otra, que es menos 1 menos 27 partido entre 2, que es menos 28 entre 2, que son menos 14. ¿Vale? Entonces, en realidad aquí me dice, ¿cuál es el número que multiplicado por su siguiente da 182? Pues hay dos posibilidades. Uno es que ese número sea el 13, que el siguiente sería el 14. 13 por 14 me va a dar, si lo hago, 182, ¿de acuerdo? Y la otra posibilidad es que fuera el menos 14, porque el siguiente de menos 14, si tú dibujas la recta, el siguiente de menos 14 es el menos 13. Entonces, si tú multiplicas menos 14 por menos 13, también va a dar 182. Si el problema me hubiera dicho cuál es el número positivo, el menos 14 lo descartaría. Diría que no me vale. Pero como no me dice nada, pues entonces tengo dos respuestas. Respuestas. Puede ser el 13, que se multiplicaría. Uy, he puesto el 3. Puede ser el 13, que sería multiplicado por el 14, que es su siguiente. O puede ser el menos 14 multiplicado por el menos 13, que es su siguiente. Voy a borrar esto de aquí. Entonces, el número que busco puede ser el 13 o puede ser el menos 14. Muy bien, la suma de los cuadrados de dos números enteros consecutivos es 265. ¿Qué quiere decir números consecutivos? Pues lo mismo que antes con el siguiente. El consecutivo de un número es su siguiente. Entonces, si tengo que multiplicar dos números que sean consecutivos, pues eso quiere decir que el primero será x y el segundo será x más 1. Entonces, lo que me pregunta es, ¿qué números cumplen que si sumo los cuadrados, es decir, sumo el cuadrado de uno y del otro, y tengo que sumar el cuadrado de un número y su consecutivo? Y aquí, cuidadín, aquí lo que me dice es la suma de los cuadrados de dos números enteros consecutivos, es decir, la suma del cuadrado de x y el cuadrado del siguiente, que es x más 1, me tiene que dar esta suma 265.
Y ahora voy a buscar cuál es la solución. Esto va a quedar una ecuación de segundo grado. Aquí lo importante es, porque aquí esto es el cuadrado de una suma. Aquí hay mucha gente que al hacer ecuaciones hace esto es x al cuadrado más x al cuadrado más 1 al cuadrado. Cagada. Porque esto, amiguitos, recordad que esto de aquí es el cuadrado de una suma. Y para hacerlo tengo que aplicar la fórmula del producto notable. El cuadrado de una suma, que es a al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. ¿De acuerdo? Entonces, cuidadín, porque esto no es esto de aquí, sino que esto, aplicando la fórmula, es, a ver, el cuadrado del primero, como el primero es x, pues es x al cuadrado más 2 por x por 1, 2 por x, 2x por 1 son 2x, más el cuadrado del segundo, que es y al cuadrado, que es, y al cuadrado no, 1 al cuadrado, que es 1. Y esto me tiene que dar igual a 265. Cuidadín con los cuadrados de las sumas, porque aquí es muy habitual hacer x al cuadrado más 1 al cuadrado y arreo, pues la estás cagando. Y esto es una ecuación de segundo grado, voy a traerlo todo al mismo lado. Recordad que las ecuaciones de segundo grado tienen que tener un igualado a 0, entonces voy a traer todo para aquí y así me queda aquí igualado a 0. Y ahora voy a agrupar lo que tenga la misma parte literal, que es x al cuadrado más x al cuadrado, 2x al cuadrado, 2x está sola, se queda sola, y 1 menos 265 es menos 264 igual a 0. Y ahora, ecuación de segundo grado, fórmula de la ecuación de segundo grado, x es igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c, partido 2 por a, y esto es menos 2 más menos la raíz cuadrada de 4 menos por menos más, 8 por 264, 32, me llevo 3, 8 por 6, 48, más es que me llevo 51, 5, 8 por 2, 16, 21. Y voy a ver esto cuánto da, esto es menos 2, más menos, voy a coger la calculadora. Y la calculadora me ha dicho que esto es la raíz cuadrada de 2116, que me da 46. Y de aquí saco una con el más y otra con el menos, que es 44 entre 4, que es 11, y la otra es menos 48 entre 4, que es menos 12. ¿Vale? Y ahora, esto, recordad que aquí la x era el primer número de los dos que multiplico. Y me dice, ¿cuáles son los dos números que multiplico? Pues, ojo, aquí, como tengo dos soluciones, tengo dos posibilidades. Una, la primera posibilidad, multiplicar el 11 por su siguiente, es decir, multiplicar 11 por 12, o bien multiplicar el menos 12 por su siguiente, que es menos 11. Las dos opciones son válidas, ¿vale? Muy bien, aquí dice el producto. Recordad que el producto es el nombre fino de la multiplicación. La multiplicación de un número aumentado en 3 unidades por el mismo número disminuido en 4 da 60. Y pregunta de qué número se trata. Vale, pues el número este misterioso es x. Y lo que me dice el enunciado es que si multiplico el número aumentado en 3 unidades, lo multiplico por el mismo número disminuido en 4 unidades, esto me tiene que dar 60. Cuidadín aquí, tengo que poner los paréntesis porque si no los pusiera, me quedaría esto, y esto la única cosa que estoy multiplicando es el 3 por x, y yo no quiero esto. Esto es todo esto por todo esto. Todo lo que es el número aumentado en 3 unidades por todo lo que da el número disminuido en 4 unidades. Entonces tengo que poner los paréntesis y quitarlos. Recordad, para quitar el paréntesis, cuando tengo un polinomio por un polinomio, es cada cosa de aquí por cada cosa de aquí. X por x, x al cuadrado. X por menos 4, menos 4x. Y ahora que he acabado con la x, paso con el 3. 3 por x, 3x. Y 3 por menos 4, menos 12. Y eso tiene que dar 60. Y me va a dar una ecuación de segundo grado, así que lo voy a traer todo para acá para tener el igual a 0. Lo voy a poner aquí. Me queda x al cuadrado menos 4 más 3x, voy a juntarlo en menos 1x, menos 12 menos 60 igual a 0, y esto me queda x al cuadrado menos 1x menos 72 igual a 0. Y ecuación de segundo grado, x es igual a
menos b, que es 1, más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, que es 1, menos 4 por a por c. Como la c es menos 72, voy a poner que esto me da positivo, y así me ahorro un paso. 2 por a, que es 1, y es 1 más menos la raíz cuadrada de 4 por 72 son 288, más 1, 289. Partido 2, la raíz de 289, si no recuerdo mal, es 17. Y esto es 18 entre 2, que son 9, y menos 16 entre 2, que son menos 8. Y eso quiere decir que tengo dos posibilidades, que es, o bien x es 9, o bien el número es 9, o bien el número es menos 8. Como no me pone ningún tipo de condición sobre si es positivo o negativo, pues tengo estas dos posibilidades. Si el número fuera 9, estaría multiplicando 12 por 5, que efectivamente me da 60. Si el número fuera menos 8, estaría multiplicando menos 5 por menos 12, que también da 60. No valen las dos, ¿vale? Y aquí me dice, calcula el número del cual sé que el cuadrado de ese número es 24 unidades más que su quíntuple. ¿Vale? Entonces, el número misterioso, igual que antes, va a ser x va a ser este número, y lo que me dice el problema es que el cuadrado de ese número es 24 unidades más que el quíntuple del número, es decir, que 5x. Y esto es una ecuación de segundo grado, pero recordad que necesito tener un igual a 0, así que traigo todo al primer lado, y esto, ecuación de segundo grado, menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c, que como es menos 24, voy a poner el 24 aquí y el más aquí, 2 por a, y esto me da 5 más menos la raíz cuadrada de 24 por 4, que son 96, 96 más 25 son 121, que la raíz es 11, me queda 5 más menos 11 entre 2, y de aquí tengo dos posibilidades, 5 más 11, que son 16, entre 2, 8, y 5 menos 11, que son menos 6, entre 2, menos 3. Y como no me pone ningún tipo de enunciado, no me dice que tiene que ser un número positivo ni nada, pues me valen las dos respuestas. Respuesta puede ser el 8 o puede ser el menos 3. Si fuera el 8, el cuadrado de 8 es 64, que es 24 unidades más que el quíntuple de 8, que es 40. 64 es 24 más 40, con lo cual me vale. Si estoy hablando del menos 3, el cuadrado de menos 3 es 9. Y el quíntuple de menos 3 es menos 15. De menos 15 a 9 también hay 4 unidades más. Entonces me valen los dos. Muy bien, aquí me dice, la base de un triángulo mide 8 centímetros menos que la altura. Entonces voy a dibujar el triángulo, si me sale, porque este triángulo no me dice que sea isósceles. Entonces voy a dibujar un triángulo cualquiera, porque como no me dice que sea isósceles, pues puedo dibujar cualquier triángulo. Lo que pasa es que, como me dice que la base mide 8 centímetros menos que la altura, es mucho más alto que de base. Entonces tendría que hacer, por ejemplo, una cosa más o menos así. No hace falta que sea igual, porque de hecho no tiene por qué ser isósceles. Pero bueno, entonces me dice que la base de un triángulo mide 8 centímetros menos que la altura. Es decir, que si la base es x, la altura será x más 8. O al revés, si la altura le llamas x, la base será x menos 8. Eso da igual, no va a cambiar el resultado final del problema, ¿vale? Y ahora lo que me dice es que el área son 42 centímetros cuadrados. Pues aquí lo que tengo que recordar es que el área de un triángulo es base por altura dividido entre 2. Entonces, base, que es x, por altura, que le he llamado x más 8, dividido entre 2, me va a quedar, que tiene que dar 42. Y esto, si opero, quito el paréntesis, es x por x, x al cuadrado, x por 8, 8x, dividido entre 2, tiene que dar 42, y esto es una ecuación de segundo grado. Para hacer esta ecuación de segundo grado, el 2 que divide lo voy a pasar multiplicando, me queda x al cuadrado más 8x es igual a 42 por 2, que es 84, y ahora, como es de ecuación de segundo grado, tengo que tener un igual a 0, traigo el 84 para acá. Y ahora ya es ecuación de segundo grado. Menos 8 más menos b al cuadrado menos 4 por a por c, que como es menos 84, voy a ponerlo aquí, 2 por a.
Y esto es menos 8 más menos la raíz cuadrada de 64. 4 por 84 son 336, que esto es la raíz de 400, que es 20. Y de aquí me quedan dos posibilidades. 20 menos 8, que son 12, entre 2, 6. Y menos 28 entre 2, que son menos 14. Y aquí sí que voy a descartar una, porque como aquí x es la base del triángulo, no tiene ningún sentido que la base me dé negativa, ¿vale? La x me da que es o 6 o menos 14, pero no tiene sentido que la base sea negativa, con lo cual aquí sí que puedo descartar, por el enunciado del problema, el resultado negativo, y me queda que la base tiene que ser 6. Si la base tiene que ser 6, la base ya la sé, y la altura es x más 8, pues 6 más 8, 14. Entonces, respuesta, en negro, la base mide 6 centímetros y la altura mide 6 más 8, 14 centímetros. ¿De acuerdo? Si alguien lo ha planteado llamando x a la altura y x menos 8 a la base, aquí cambia que aquí directamente en vez de salirte el 6 lo que te sale es la altura. Aquí te sale 14 y calculas la x a partir de la base la calculas a partir de la altura. Este es bastante parecido. La única cosa es que hay que recordar que en un rombo, para calcular el área, lo que hacen falta son las diagonales, que son las líneas que van por dentro. ¿De acuerdo? Entonces aquí tengo dos diagonales. Una voy a decir que es esta, que voy a decir que mide x. Y la otra me dice el problema que una de las diagonales mide 5 centímetros más que la otra. Pues si esta, que es la cortita, le he dicho que era x, pues la larga va a ser x más 5, porque mide 5 centímetros más que la otra. Y la otra cosa que hace falta es recordar que para calcular el área de un rombo, la fórmula es diagonal por diagonal partido 2. Entonces, ahora ya sabiendo que el área me da 18 centímetros cuadrados, pues aplicando la fórmula del área, una diagonal por la otra, si lo divido entre 2, me tiene que dar 18. Y fijaos que este problema me queda exactamente igual que el anterior, pero cambiando los números. Voy a primero quitar el paréntesis. Ahora este 2 que está aquí dividiendo lo paso al otro lado multiplicando. Y me queda 18 por 2, que es 36. El 36 lo traigo aquí para hacer una ecuación de segundo grado igualada a 0. Y ahora aplico la fórmula de la ecuación de segundo grado. Me queda menos 5 más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por menos 36, que voy a poner el 36 aquí, y el menos lo multiplico por el otro menos y me queda más, partido 2 por 1, y esto es menos 5 más menos la raíz cuadrada de 25 más 4 por 36, que son 144, que son 169, y la raíz de 169 es 13. Y aquí es menos 5 más 13, que son 8, entre 2, 4, y menos 5 menos 13, que son menos 18, entre 2, menos 9. Y como la x, que es lo que estoy calculando aquí, es lo que mide la diagonal más corta, pues entonces el menos 9 no me vale, porque no tiene sentido que una diagonal me mida menos 9 centímetros. Y por tanto descarto en este caso el negativo. ¿Cuál es la respuesta? Lo que me pide el problema es cuánto miden las diagonales. Pues una diagonal mide x, y la x es 4, entonces mide 4 centímetros, y la otra mide 5 centímetros más que la x, es decir, 9. La otra mide 9 centímetros y ya está, ya he acabado. Muy bien, y en este problema es fácil porque dice, hago una bandera, ¿vale? Y para hacer una bandera, se supone que una bandera rectangular, necesito, la superficie es 1 metro cuadrado, ¿de acuerdo? Y lo hago con una pieza rectangular de tela que es 45 centímetros más larga que ancha. Entonces, si la anchura es x, pues la base es x más 45, la longitud es x más 45. Entonces, aquí la gran tentación es decir, como el área de un rectángulo es base por altura, aquí la gran tentación es coger y decir, pues base por altura es igual a el área. Y esto, tal y como está escrito, está mal planteado. No porque esté mal planteado por el problema, sino que está mal planteado por las unidades. Porque este 45 de aquí son centímetros.
mientras que este área de aquí son metros. Entonces, una de dos. O este 45 centímetros lo paso a metros y en vez de aquí poner x más 45 pondría 0,45, o estos metros cuadrados los paso a centímetros cuadrados, que es lo que voy a hacer. Recordad que para pasar de metros a centímetros cuadrados, cuando estamos hablando de superficies, por cada unidad que subes o bajas, mueves 100. Entonces aquí sería, para pasar de metros cuadrados a decímetros cuadrados, 100 decímetros cuadrados, y para pasar de decímetros cuadrados a centímetros cuadrados, 10.000 centímetros cuadrados. ¿Vale? Como son 100 centímetros por 100 centímetros, 10.000 centímetros cuadrados. Y ahora, si yo esto lo planteo así, ahora sí que está correcto, porque ahora el 45 y el 10.000 vienen expresados en las mismas unidades. Entonces ahora ya es quitar el paréntesis, voy a traer aquí el 10.000 porque si me queda 1 igualado a 0, y con este igualado a 0 pues haré la ecuación de segundo grado. Y me queda menos 45 más menos la raíz cuadrada de 45 al cuadrado, que voy a mirar a la calculadora cuánto es, 2025 menos 4 por A por C, y el C como es negativo voy a juntarlo con el otro menos, y me queda 2 por A. Y esto es menos 45 más menos 40.000 más 2.025, 42.025. Y esto voy a ver la calculadora, a ver si me dice si da exacto o qué, porque no estoy seguro. Pues sí, me da 205, entonces es menos 45 más menos 205 entre 2, que esto es 160 entre 2, que es 80, o menos 250 entre 2, que me da igual porque es negativo, y como la x, que es lo que estoy calculando, es la altura, bueno, o la anchura de la pieza, la anchura no puede ser negativa. Entonces, esta la descarto por ser negativa. Ya os digo que eso a veces se puede hacer o a veces no. Depende de si el problema admite solución negativa o no. Y por lo tanto me quedo con la solución, la única solución que sobrevive, que es 80. 80 es la x, que es la anchura de la pieza. Entonces, ¿cuáles son las dimensiones de la bandera? Pues son, la bandera mide... Cuando tienes un rectángulo, una manera muy fácil de poner las dimensiones es poner que mide uno de los lados, que mide 80 pero por con la x, el otro lado que es 80 más 45, que es este de aquí, x más 45, la x es 80, que hace un total de 125. 80 por 125 centímetros, ¿vale? Esto es una manera cortita de poner las dimensiones de un rectángulo, lo que mide un lado por lo que mide el otro y la unidad.